Una vez más nos encontramos aquí en Desde la Pantalla para continuar con este apasionante viaje sobre el cine, sus principios, pioneros y pioneras que marcaron escuela, que generaron un lenguaje, que construyeron lo que hoy ha evolucionado con nuevas técnicas, otros implementos, otras herramientas. Pero aquí nosotros nos dedicamos a descubrir esas primeras expresiones. La figura de la que hablaremos hoy es de alguna manera gigantesca. Mucho se puede decir de él. Sergei Eisenstein. Vamos a conocer parte de su trabajo, lo vamos a comentar y vamos a reflexionar también sobre la época que le tocó vivir, aquí en Desde la Pantalla. Nacido en 1898, este grande del cine no solo hizo cine, sino que también creó escuela. Él fue un gran teórico. Sobre algunas de sus obras más conocidas, quizás les suena Acorazado de Potemkin, pero también otras obras que tenían un marcado sello instaurado por el gobierno, el país en el que estaba, vamos a estar conversando hoy. Jaime Córdoba, ¿cómo estás hoy? Verónica, muchas gracias. Aquí estamos, ansiosos por hablar de don Sergei. ¿Qué representa para ti la figura de Eisenstein? La construcción de un tipo de montaje que se sigue usando hasta el día de hoy, y muchas veces eso es desconocido por parte de los estudiantes de audiovisual o muchos directores profesionales de hoy día que siguen usando las técnicas de Eisenstein. Y en segundo lugar, un iconoclasta que a pesar de hacer películas revolucionarias, se las arregló para tener una mirada crítica también acerca de la revolución, lo cual le va a acarrear problemas con el camarada Stalin y va a precipitar su muerte a los 50 años en 1948. Eisenstein es eso, es el descubrimiento del simbolismo en el cine y un puñado de películas maravillosas que están dentro de lo más grande que nos ha legado el séptimo arte. Me da la sensación que él no fue tan prolífico como muchos otros que tienen 300, 400, 500 películas, ¿no es así? Pero fue consolidando un lenguaje, su faceta de teórico. También hay muchos libros donde él habla de montaje, la esencia del cine. Desde ese punto de vista, como teórico, ¿es de los primeros que empieza a sistematizar? ¿Es un pionero en ese sentido, a sistematizar el lenguaje? Mira, tengo acá unos libros que los voy a mostrar a cámara. Uno de Vladimir Nizhny, que fue alumno de Eisenstein, y el libro se llama justamente Lecciones de Cine de Eisenstein. Este libro es una transcripción de las clases que él hacía como profesor porque el Partido Comunista le impidió seguir haciendo películas y él tuvo que refugiarse en la docencia para poder seguir viviendo. Nizhny, sentado atrás en la sala de clases, tomó notas y casi transcribió palabra por palabra lo que decía el maestro y sacó este libro en los años 60. Eisenstein es probablemente uno de los teóricos más importantes de los primeros años del cine, a pesar de que muchas de sus hipótesis y teorías no las pudo llevar a la práctica por la falta de trabajo en la Unión Soviética. Le censuraban sus proyectos muchas veces por insuficiencia artística, por insuficiencia artística, porque no eran películas netamente de propaganda, que era lo que el partido y Stalin necesitaban. Es curioso, porque en este otro libro, que es El sentido del cine, también tenemos una recopilación de textos, ponencias y artículos para revistas extranjeras. Y lo más vergonzoso de todo esto es que verdaderamente los libros que él escribió aún siguen sin publicarse y están sin desclasificar en las bodegas del Kremlin. Hasta ese punto le tienen miedo los rusos a esta mente
potente de Eisenstein, su pelo, su cabello lo decía todo, ¿no? Emana el conocimiento, emana el análisis simbólico, estético, no solamente del montaje, sino que del color, del uso del sonido y también de las líneas composicionales dentro del plano. Bueno, vamos a sumergirnos un poco en esa mente creativa, esa mente observadora, revisando un primer trabajo que es el diario de Glumov. Bueno, en este corto de 1923 se ha dicho que hay un elemento bastante crítico de la sociedad de la época, Jaime, que de alguna manera viene a contar de lo acomodaticio que podían ser los roles, las posiciones que podía tener la burguesía, y aquí vemos figuras circenses, ¿cierto? Un poco acomodaticio en torno a lo que ocurría en esa época. Sí, y también hay que considerar que Eisenstein en ese mismo momento estaba presentando una obra llamada El Sabio en el Teatro del Proletkult, la cultura proletaria, donde Alexander Ostrovsky fue el autor de la obra de teatro El Sabio, en la cual se basa el diario de Glumov. Y Eisenstein filma esta pequeña película que estuvo durante décadas desconocida para exhibirla dentro de la puesta en escena. Y claro, como tú dices, este proceso acomodaticio también tiene que ver con Glumov, que es este hombre que se transforma en los objetos deseados por cada uno de los personajes que aparecen finalmente ahí. O sea, alguien quiere un tanque, se convierte en tanque o en un animal, etc. Le da el gusto para mantener a todos estos personajes contentos. Y eso también habla de una crítica social y habla de una ausencia de lo que nosotros podríamos esperar de una sociedad estandarizada o igualitaria dentro de los términos del comunismo. Bueno, y también se vivieron cambios de época, de lo que era más campesino, ¿cierto?, de una economía mucho más doméstica, se empieza a vivir una industrialización y eso también empieza a generar quiebres importantes en la sociedad. Y es parte de lo que ya un poco más avanzada la obra de Eisenstein podemos ver en Lo Viejo y lo Nuevo, que es del año 1929 y que nos gustaría poder compartir con ustedes para ir comentando también algunos aspectos que resultan sumamente interesantes de este trabajo. Jaime, ¿qué resulta más relevante de este trabajo? Estamos entrando ya en la década del 30, ¿verdad? La sociedad agraria, que eran espacios mucho más pequeños, empieza a olerse una cierta revolución por lo que podemos ver acá. Sí, bueno, a 12 años de la revolución, Rusia, que es el país más grande de Europa, no estaba totalmente unido, ni los campesinos totalmente convencidos de la necesidad de una revolución proletaria. Esa es la época en la cual le toca vivir a Eisenstein. Eisenstein fue un joven burgués cuyo padre era arquitecto y él se enrola en el Ejército Rojo cuando viene la revolución, lo cual lo distancia de su padre, que a su vez se enrola en el Ejército Blanco, es decir, se enfrenta padre con el hijo. Y desde ese momento él comprende que el mecanismo de la imagen como propaganda, como proceso de conversión
de una mentalidad rural, pero de una mentalidad rural medieval, porque en esa condición se encuentra Rusia al momento de la Revolución de 1917. Era uno de los países más medievales de Europa, sin una industrialización, sin una economía desarrollada y totalmente aislado por los grandes paisajes. Y la película trata justamente sobre eso, sobre la toma de conciencia de una comunidad rural, de la necesidad de dejar de lado el arado, dejar los bueyes y entrar a la adquisición corporativa, ¿no?, de tractores para arar la tierra y para potenciar y optimizar el tiempo en el sembradío de los grandes terrenos de Rusia. De eso se trata esta película, ¿no? Esta diferencia entre lo viejo, que es el arado y la mentalidad campesina, y lo nuevo, que es los planes quinquenales instalados por Lenin antes de su fallecimiento por allá por 1924, y lo que Stalin férreamente fue imponiendo en cada una de las repúblicas de la Unión. La industrialización para convertir a Rusia en el granero de Europa. Pero podemos darnos cuenta que hay mucha metáfora detrás de estas imágenes. Sabemos las ruedas pasar por sobre estos troncos, cómo hay una destrucción del pasado. Me imagino que no debe haber estado exenta de polémica una obra como esta. Einstein era una figura muy controversial, además. Por algunos momentos recibía premios, después era censurado, hacía películas, se le acortaban, se le exigía que retirara algunas escenas. Él viajó hacia los años 30 a Estados Unidos. Cuando regresa, evidentemente es sujeto de sospecha. Entonces, claro, él estaba permanentemente pensando. Puedo verlo yo como también un gran pensador que tenía ideas propias muy claras. Es que además Eisenstein, durante su militancia en el Ejército Rojo, conoce el teatro, se convierte en actor de teatro, tiene estudios en arquitectura, habla inglés, habla francés, habla alemán, habla japonés, y es un joven burgués con mucho conocimiento, muchas inquietudes intelectuales, y también se vincula a la vanguardia soviética de fines de la década del 10 con Lev Kuleshov, Dziga Vertov, y comienza a encontrar en el montaje y en estos planos que estamos viendo imágenes simbólicas que afectan emocionalmente al espectador, y Eisenstein comprende que la dialéctica, es decir, los choques de dos planos con imágenes distintas, generan un concepto y una idea en la mente del espectador. Por eso estos cortes que hay en los planos y este desfile, ¿no?, circular de los tractores tiene como finalidad permear un mensaje estatal y señalarle al obrero, al campesino, la revolución y la industrialización es necesaria. Ahora, en la película no nos encontramos a un personaje colectivo como en otras películas, sino que hay una individualización de una chica y un chico, y finalmente uno esperaría en una película norteamericana que el chico se quedara con la chica. En esta película el chico se queda con el tractor, ¿no?, como dice nuestro querido amigo Fernando Martín Peña. Esas son las decisiones socialistas que se plantean en estas películas. Estamos en 1929. Esta producción fue posterior al acorazado de Potemkin, que vamos a comentar en un ratito más. Pero hablábamos de censura, hablábamos también de controversia, y él siempre estuvo trabajando en torno a aniversarios, a fechas clave. Acorazado Potemkin es a 20 años de esa primera huelga de 1905, ¿cierto? Y también hay otro trabajo que nos gustaría poder revisar, que tiene que ver con uno de sus primeros trabajos, porque ya, perdón, no de sus primeros trabajos, sino como de un trabajo más breve, digamos, que es la huelga, que se remonta a rememorar una época. De la huelga que vamos a ver en un ratito, ¿qué nos podrías adelantar? Probablemente es la primera película donde él toma plena conciencia, y es su primer largometraje además, pero él toma conciencia del alcance del montaje. Pensemos que Rusia también es un país
donde el nivel de analfabetismo está muy extendido en la población y está comprobado a través de la neurociencia que cada concepto, cada palabra que uno aprende implica también un proceso de abstracción frente a la comprensión del mundo. ¿Qué podemos hacer ante millones de mujiks y obreros y campesinos soviéticos que no saben leer ni escribir? Por supuesto que no van a entender el mensaje que Eisenstein está entregando, porque requiere un proceso de abstracción, implica un manejo de conceptos, ¿no? Y acá se ve bastante imposibilitado de hacer eso. Por eso es que Eisenstein no fue tan popular dentro de la Unión Soviética. Sus películas, al igual que pasa con el neorrealismo italiano, tienen más éxito fuera de la Unión Soviética que dentro de la Unión de Repúblicas. Y eso hace que caiga en desgracia frente a las autoridades totalitaristas, porque ellos buscan una propaganda llana, fácil, accesible. Y lo que hace Vertov y lo que hace Eisenstein son películas vanguardistas, películas abstractas, películas artísticas, donde primero está la forma antes que el contenido. Tú tienes que interpretar esa forma para poder acceder al contenido de la película. Lo que buscan los jerarcas del partido es lo contrario, ¿no? Algo que sea muy más simple, cercano, simple. Muy simple de entender, claro. Pero ellos hacen arte. A ellos no les interesa el arte, les interesa la propaganda. A diferencia de otros pioneros que hemos estado revisando, aquí ya está muy marcado un sello autoral. Ya quizá se ha pasado por una primera experimentación, ¿cierto? Por principios de 1900 y estamos situándonos en los años 20, 30. Ya ha madurado este concepto y Eisenstein lo tenía clarísimo. O sea, él teorizó, generó formatos en torno a la importancia del montaje y en ese sentido... ¿Cómo funcionaba, cómo operaba, digamos, el Estado con estos autores? ¿Qué fricciones se daban, particularmente en la figura de Eisenstein? Bueno, con la Revolución de Octubre, Lenin dice que el cine para ellos es la principal de las artes, ¿no? Tiene claro que una forma rápida de comunicar ideas es a través del cine. Y se preparan las primeras cuadrillas de directores, Dziga Vertov, entre ellos, que anda recorriendo en tren toda Rusia, filmando noticiarios y proyectándolos. El cine pasa a ser una ramificación estatal de la producción artística y se contrata a los diversos directores, guionistas y actores para que desarrollen películas con temáticas vinculadas a la revolución. En el caso de Eisenstein, no quiero hablar de una rebeldía, pero cuando uno lee los libros, él cita al teórico Stalin. Stalin nunca fue un teórico de nada, ¿no? Pero hay mucha teoría de Stalin dentro de sus concepciones del montaje. Y uno dice, tanto sabía Stalin de cine, y uno entiende que es para congraciarse con el jerarca y poder trabajar tranquilo, ¿no? Hay que convertirlo en teórico, convertirlo en un pensador del cine, a pesar de que no lo sea, pero citarlo como inspiración para sus teorías artísticas. Esos son los problemas que se encuentran estos cineastas y, curiosamente, Dziga Vertov, Sergei Eisenstein, Vyacheslav Pudovkin y Alexander Dovzhenko van a ser los 4 grandes directores que van a ser famosos al cine soviético en todo el mundo, y los 4 van a fallecer en un periodo de 5 o 6 años, todos de enfermedades cardíacas y todos sin poder volver a dirigir una película desde la segunda mitad de la década del 40, y todos haciendo clases. Es decir, estos 4 cineastas censurados, maltratados, solamente en el aula y sin poder llevar a la práctica sus teorías acerca del cine. Esa es la triste realidad del cine soviético hasta la muerte de Stalin a comienzos de los 50. Bueno, nosotros volvemos, vamos a seguir revisando. Mencionábamos La huelga como una obra importante de 1925. La anterior era 1929. Nos vamos a 1925. Quizá podemos ver ahí alguna evolución en el lenguaje, algunos otros temas que resultan relevantes, así que vamos a revisar un fragmento de esta obra, La huelga.
¿Cuánto podríamos comentar de este fragmento que hemos visto? Hay un trabajo de manejo de gran cantidad de personajes, personas en escena, ¿cierto? Los cambios de plano, de imágenes muy amplias con muchos personajes, a detalles de unas manos rogando, pidiendo por ayuda, el contrapunto de las escenas de esta batalla al interior de esta suerte de conventillo, ¿no? Y lo que ocurre en la sala de estos estrategas, o sea, metáfora, pero no son metáforas muy delicadas. Esto le valió la molestia de la asociación o la federación de artistas que lo respaldaba. Piensa tú, este es el primer largometraje oficial de Eisenstein. Mira con qué película hace su debut, ¿no? Es como pensar a Andrei Tarkovsky con La infancia de Iván. Tú piensas, ¿qué hay en la mente de estos hombres? ¿Desde dónde están pensando y creando estas películas? Y tú hablabas muy bien de contrapunto, porque uno le quita el sonido a estas películas y son perfectamente películas sinfónicas. Estamos viendo imágenes, estamos pasando de una situación a otra, estamos manejando el tiempo entre las secuencias de planos, estamos generando significados, volvemos, hay pausas, hay movimiento, y esto es un montaje también que nos asemeja a una música que no podemos escuchar, pero que sí podemos ver, sumado a la composición de la imagen, las líneas transversales, los arcos de medio punto, es decir, todo está pensado para lograr un efecto estético y emocional en el espectador. Yo, desde mi punto de vista, encuentro que hay mucha valentía, porque en otro cine uno puede ver que hay ciertas situaciones que se insinúan
Acá, por ejemplo, el niño que es tomado y lanzado desde un piso muy alto, él no escatimó en revelar y en rostrar lo que ocurría en ese momento. Esas injusticias sociales que él también va a volver a tomar en Alexander Nevsky. En esta película, La Huelga, es una de las primeras revueltas en contra del zar, y son los cosacos los que llegan a matar y eliminar a la población civil, a los trabajadores. En Alexander Nevsky también es la figura de los caballeros teutones alemanes que llegan a tomar a los niños y tirarlos a las hogueras. Es decir, siempre la muerte del niño, la muerte de la mujer como el efecto simbólico de pisotear a Rusia, a la madre tierra y al futuro del país a través de esas matanzas. Eisenstein no tiene contemplaciones en mostrar una violencia infantil, una violencia que hoy día es imposible ver. Son películas con la muerte también del animal, de la vaca, son películas políticamente incorrectas. Tendríamos un montón de asociaciones civiles encima si un director quisiera volver a mostrar con esa audacia la brutalidad de la condición humana. Sin duda. Ahora tenemos que necesariamente, y es imperdible, revisar parte de Acorazado Potemkin. Es un largometraje, ¿cierto? Quizá por muchos es el gran nombre asociado a Eisenstein. Esta película también es de 1925 y vamos a estar aquí comentando algunos de los aspectos más interesantes de esta obra. Leía, Jaime, que esta película partió como un proyecto más largo, que era como de varios episodios. Hubo algunos problemas climáticos, tuvo que trasladarse y debió hacer algunas modificaciones a sus planes originales. Sí, la película se centra finalmente en lo que es la insurrección. Ahí vemos esta bandera roja pintada a mano, cuadro a cuadro, para la versión alemana de la película. Esta insurrección de la marina zarista, que ante la alimentación con carne descompuesta se rebela ante los oficiales, los eliminan y toman posesión de este acorazado. Ellos llegan al puerto de Odessa y la población los ayuda, los alimenta, les da cobijo hasta que reciben la orden del zar de también eliminar esta posible insurrección de Odessa. Y viene esta escena extraordinaria de la matanza, la masacre de las escaleras de Odessa, ocurrida en 1905 y narrada por sobrevivientes a esta matanza. Si La Huelga ya tenía una condición, digamos, épica en su puesta en escena, esta secuencia del Acorazado Potemkin probablemente es una de las más perfectas e iconográficas de toda la historia del cine. Estamos pensando que para una película de 65 minutos, 70 minutos, tuvo más de 1290 planos. Y todo el montaje lo hizo Eisenstein a mano, cortando el negativo, raspando con un gilet y pegando cada plano con acetona. Y tú juzgas el resultado final y volvemos a encontrar este contrapunto de imágenes con situaciones que las abandonamos y después las vamos retomando para dilatar este tiempo cinematográfico. Y toda esta secuencia del niño herido con la sangre en la cabeza y la gente que lo pisotea fue eliminada del montaje original. No solamente la versión soviética estrenada y la versión alemana estrenada el 26 les falta todo esto que estamos viendo, sino que también hay otros planos de la película que fueron eliminados. Finalmente, esta versión, digamos, completa de 71, 72 minutos, recién se restaura en 1969. Y ahí podemos recién ver esta película completa. Pero en su estreno original, incluso en la copia que se estrena en Chile en los años 30 y el reestreno en los 50, todo esto fue cortado. Mira que
digamos, alarde de fotografía preciosa, de un manejo, una dirección de escena, ¿cierto?, de actores. Y de masas. Claro, y bien mencionabas tú que él se tomó muy en serio el desarrollo de este proyecto porque habló con sobrevivientes, hizo un trabajo de investigación muy, muy profundo de forma personal. Ahora, ¿cómo Eisenstein se las arregla para filmar arriba de un acorazado, siendo que la Unión Soviética no tenía marina en esa época? Y uno ve el tremendo barco, y de hecho hay planos aéreos y planos en alta mar. Bueno, Eisenstein tomó escenas de noticiarios de la década del 10, pre-revolución, y los coloca en su película para que todo el mundo diga, oh, la marina soviética, tomémosle respeto. Pero no tenían barco. Y el barco en el cual se filmó la película estaba en desguace. Por eso que todas las escenas están filmadas en la proa, porque ya no había popa en ese barco. Mientras estaban filmando, lo estaban desarmando. Y Eisenstein tuvo apenas un par de semanas para hacer toda la película. Eso te iba a preguntar, si tenías alguna referencia de cuánto demoró el rodaje de esto, porque es una obra, no sé, a mí, yo pienso en grandes producciones de Hollywood, ¿cierto? No sé, Los 10 Mandamientos, obras con muchos personajes, muchedumbres desplazándose, hay toda un equipo grande detrás de cámara para poder dar origen a esto. No sé si él trabajaba con poco personaje, porque no me imagino que tendrían una gran industria, o sí. Y poco presupuesto también. Acá básicamente el camarógrafo Edouard Tissé, el asistente de dirección y el director de actores, ¿no?, que era su socio, y el propio Eisenstein. Ese era el equipo muy básico, reducido. muy de un buen megáfono, reducido. me imagino. Claro, Grigori Alexandrov, que era su socio y que se encargaba de la preparación de los actores. Y Eisenstein sigue manteniendo este concepto de la masa como gran personaje, o la colectividad como gran personaje del cine soviético tradicional. Después ya el cine va a cambiar en los 30, y sobre todo después de la muerte de Stalin, y va a convertirse en un cine de personajes. Pero la colectividad es realmente la protagonista de estas películas revolucionarias y de conciencia revolucionaria. Aquí podemos ver planos bastante especiales, por ejemplo, las botas bajando la escalera, los primeros planos de los rostros, los picados también. O sea, ya tenemos un lenguaje mucho más desarrollado, con un sello muy especial, unos primeros y primerísimos planos. Y acá vemos el plano de la madre que recibe los disparos. ¿Dónde los recibe? En el vientre. Es decir, estamos aniquilando la vida. Nuevamente esta referencia que veíamos en la huelga, de la que hablabas tú, de cómo se exterminaban los niños. Aquí esta escena mítica del bebé, ¿cierto?, cayendo por la escalera en su coche. Y cómo se extermina toda una sociedad, y quizás lo más sagrado, lo más valioso, que es la madre, ¿cierto?, y los niños. ¿Cuál es la duración total de este film ya completo, sin estos cortes que tuvo en algún momento? Poco más de 70 minutos. Perfecto. Mientras que la versión tradicional duraba unos 65. ¿Y cómo fue la recepción de esta película en otras partes del mundo? Fue considerada prácticamente una obra maestra, ¿no?, inmediatamente. Pero en la propia Unión Soviética, como te decía, el público no estaba preparado para este tipo de imágenes o lecturas metafóricas a través del montaje. Bueno, ya hacia los años 30, Eisenstein quería experimentar con el sonido, comprender más cómo funcionaba. Viaja a Estados Unidos, regresa, donde además también se ve envuelto en varias polémicas, críticas, desprecios. Trató de filmar en Viva México, que también quedó inconclusa. Vuelve ya a su tierra natal, y allí, como decías tú, es confinado a hacer clases y dejar de producir. ¿Cuál es la última gran obra que tenemos de Eisenstein? La segunda parte de Iván el Terrible, que también fue filmada el año 45, durante la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana, pero no se puede estrenar sino hasta 1958, 10 años después de la muerte de Eisenstein. Y la tercera parte, que comenzó a filmarse e iba a ser la primera película soviética en color, quedó trunca.
y el material fue confiscado y quemado por las autoridades. Mira, una figura sumamente talentosa, admirada a lo largo de todos los tiempos, sorprendentemente en su época, porque muchas veces ocurre que estos talentos y estas genialidades se reconocen posteriormente. Nosotros hemos podido revisitar parte de su trabajo aquí en Desde la Pantalla. Nos quedamos siempre con gustito a poco, porque son tremendas obras. Nosotros aquí le proponemos solamente fragmentos para que podamos comprender un poquito mejor el trabajo de estos grandes artistas ya con un sello muy nítido. Tengo la impresión que tú quieres recomendar algo. Sí, ando acá con otro libro que es el guión de la película Que Viva México. Por lo menos ha sobrevivido el guión de lo que iba a ser la película estructuralmente. No es que Eisenstein escribiera textos o diálogos, ¿no? Dividía todo por escenas. Y esas escenas, como el acorazado Potemkin, ¿cierto?, que comienza con los números, ¿cierto?, y el título de cada escena, eso él lo va desarrollando en imágenes. Y lo que me gustaría agregar para ir cerrando es que tanto Eisenstein como los principales cineastas y teóricos del cine soviético de los años 20 y 30 van a estudiar cine en la primera escuela de cine creada en el mundo, que es justamente la Unión Soviética en 1919. Y Eisenstein va a comenzar a comprender el montaje analizando las películas de David Wark Griffith, principalmente El nacimiento de una nación e Intolerancia. Y todos los cineastas rusos van a aprender cine analizando al maestro Griffith, y de ahí van a elaborar sus teorías y le van a dar nombres a cada tipo de montaje que Griffith intuitivamente los había creado 10 años antes. Pero este cineasta va a ser el semillero para que los soviéticos teoricen y profundicen sobre sus hallazgos en el montaje cinematográfico. No deja de ser interesante y contradictorio un poco, ¿cierto?, esta influencia de un extremo al otro. Bueno, así se hizo el cine, de experimentar, de mirar, de admirar lo que hace el otro, de tratar de replicar y de ir poniendo cada uno de su propia cosecha. Esperamos ciertamente que hayan disfrutado muchísimo este viaje junto con Jaime en torno a una figura tan tremenda, tan señera del cine internacional, y esperamos que nos podamos encontrar en un nuevo capítulo de Desde la Pantalla para seguir conociendo y reconociendo más del trabajo de pioneros y pioneras del cine.